Espero que os haya gustado mucho la película, como os decía antes, que os haya emocionado tanto como a mí. Y muchísimas gracias, Eva, por venir a presentarla, que sé que están siendo unas semanas muy intensas de promoción. Y quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Porque me contabas justo antes del coloquio que el pase en Málaga ha sido muy especial, ¿no? El recibimiento del público, no te esperabas que iba a ser así. Y me gustaría que lo compartieses con el público de este coloquio. Vale, bueno, antes muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias Pilar y todo el equipo de Dama, y a ti, Andrea, que ya sabes que estar aquí contigo para mí es como un regalo. Pues sí, la premiere en Málaga tuvo un momento muy emocionante, porque al final, o sea, el equipo estábamos en un palco en el Teatro Cervantes, y cuando la película terminó, el público se suele poner en pie y aplaudir para darle la enhorabuena y las gracias a las cineastas y al equipo. Pero en esta ocasión el público se puso en pie y tras aplaudir un poco, pues de repente todo el mundo elevó los brazos y empezó a hacer el aplauso sordo. Entonces estaba todo el Teatro Cervantes en silencio haciendo el aplauso sordo. Entonces todavía me emociono cuando me acuerdo. Fue muy emocionante y estábamos en el palco que te decía que cuando sucedió dije, claro, esto podía suceder, pero no lo había pensado hasta que pasó. O sea, que fue muy bonito. Y yo creo que es un ejemplo de cómo vuestra película visibiliza una realidad que tú muchas veces has dicho que es invisible, ¿no? Claro, yo creo que como, o sea, la sociedad el mundo es oyente, es capacitista, y yo siempre digo que he podido hacer esta película porque Miriam Garlo, que es la actriz protagonista, es mi hermana y es sorda, y que yo sé lo que sé sobre sordera porque tengo una hermana que es sorda, pero no se nos sensibiliza ni se nos educa para relacionarnos ni con las discapacidades, pero casi ya ni con las diferencias. O sea, hay como algo normativo y hegemónico y todo el mundo tiene que encajar ahí. Entonces estamos toda la vida haciendo esfuerzos para encajar en esa norma, cuando al final hay una diversidad tremenda y nos estamos perdiendo un montón de experiencias de vida que enriquecen el resto de experiencias. O sea, no queremos mirar Estás como si solo estuviésemos mirando a un lugar y nos estamos perdiendo todos los demás, y eso es muy empobrecedor para todo el mundo. Me contabas cuando te entrevisté para Cinemanía que la idea del corto surgió de una experiencia personal con Miriam, ¿no? Cuando ella empieza a plantearse si ser madre y empieza a tener todos los miedos que tenemos todas las mujeres cuando llega el momento de decidir si ser madres, pero encima los miedos asociados a ser una mujer sorda, ¿no? Sí, el corto sí que está como enraizado en ese momento. En una de esas conversaciones a mí se me ocurrió pedirle a Miriam que hiciese una lista de esos miedos, y cuando ella me mandó esa lista, que tenía 2 páginas, a mí aquello me impactó mucho, y fue cuando dije, aquí tengo que contar esta historia. Y de ahí nació el corto. Lo que pasa es que luego lo que pasó fue que, por una parte, yo tomé conciencia de lo tremenda actriz que es Miriam al ponerle la cámara, porque yo ya había dirigido a Miriam en teatro, porque Miriam sí que ha hecho teatro a nivel profesional y ella es actriz, pero al ponerle la cámara fue como, esto, yo quiero seguir trabajando con ella. Y luego además es que el corto se me quedó corto, nunca mejor dicho, o sea, estaba como solamente planteada esa situación y plantados los miedos, pero era como, aquí hay que seguir, a Ángela le queda mucha vida. Y luego ya para el largo me desapegué por completo de la experiencia de la vida de Miriam, y ya fue cuando tuve una fase de documentación, hice entrevistas a madres sordas para que me compartiesen su vivencia durante el embarazo, el parto y la crianza, y ya a partir de ahí empecé a imaginar esta historia del largo. ¿Y por qué dirías que la maternidad es tan buen vehículo para hablar de las barreras comunicativas, ¿no? Pues en el caso de sorda, yo no podía desligarme de la maternidad porque ya estaba en el corto, pero además era un recurso narrativo maravilloso para
el arco no solo de Ángela, de los dos personajes, porque como ya habéis visto, esta pareja empieza en esta burbuja de amor y comunicación que han construido entre los dos y donde todo fluye, pero es algo como que está cerrado sobre sí mismo. O sea, eso está muy bien porque viven en esa casa, en ese espacio seguro que se han hecho. Pero la llegada de la criatura es lo que pincha esa burbuja, obliga a Ángela a volver a abrirse al mundo oyente y a Héctor a lidiar con esos problemas. Entonces, la maternidad aquí me permitía hablar, o sea, era como un recurso narrativo muy, muy rico para eso. Y luego también porque el hecho de... Yo cuando hice entrevistas a madres sordas, encontré que dentro de que cada madre sorda tenía una experiencia y unos miedos singulares, sí que había algo común, que sí que había algunas que decían, yo quería que mi criatura fuese sorda. Eso pasaba con mujeres que a lo mejor vienen de madres, padres sordos, de abuelos sordos y que tienen como una vivencia positiva en el sentido de que en sus familias hablan lengua de signos, está la sordera como muy asumida y no se ve como una carencia o un problema. Pero luego había madres sordas que querían que su criatura fuese oyente porque temían todos los problemas a los que se tenía que enfrentar por sus vidas. En fin, hay muchísima... Yo lo digo y lo repito, no hay una experiencia única de ser madre sorda, hay tantas experiencias de ser madre sorda como de ser madre oyente, pero me parecía que la maternidad también es algo que nos atraviesa a todas las mujeres, decidamos tener o no hijos, y los tengamos o no, pero ahí es un tema de tanta presión social, tantas expectativas, donde hay tantas normas también, que me parecía algo que iba a ayudar mucho a contar estas ambivalencias, estas contradicciones que atraviesa el personaje. Claro, es que la película se puede leer también como un retrato de la maternidad, ¿no? Más allá de que la protagonista sea sorda. ¿Tú eras consciente de cómo universalizaba el relato ese aspecto cuando estabas escribiendo el guión? ¿O es algo que fue saliendo de una manera orgánica? No, porque a la hora de escribir el guión, o sea, a mí me cuesta mucho pensar, si pienso en temas, en qué temas voy a contar, me bloqueo. Eso no me funciona bien, entonces lo que hago, aquí oigo risas, es que aquí está Joaquín Calderón, que es el director de una de las primeras residencias de guión, de la residencia de Navarra, donde yo entré con un tratamiento todavía y del largo, y a mí lo que me sirve es crear el personaje, crear el contexto y dejar que eso se desarrolle, que los personajes se relacionen entre sí, se relacionen con el contexto y que vayan sucediendo cosas. Si pienso en voy a hablar de la maternidad y la sordera, tal, aparte de que también creo que en este caso no era lo más inteligente porque yo no quería hacer la historia de todo lo que le pasa a una madre sorda. Tampoco quería hacer eso, con lo cual tenía que alejarme de eso y construir un personaje con sus... Bueno, con su carácter singular y ponerla en esa situación y a ver cómo respondía. ¿Y cómo fueron tomando forma esos personajes a lo largo de la escritura del guión? Pues a ver, por ejemplo, en Héctor sí que es una suerte de trasunto mío, porque en Héctor yo he puesto muchas torpezas que yo he cometido a lo largo de mi vida con Miriam. Y esos personajes fueron pasando. Creo que fui haciendo una evolución, o sea, no me sale la palabra ahora, pero bueno, empecé basándome o inspirándome en esas entrevistas, en esas experiencias, pero llegó un momento en el que paré y dije, si sigo por aquí, esto me va a constreñir mucho. Entonces, cuando tenía un poquito la estructura, por así decirlo, de, vale, a este personaje le va a pasar esto, entonces ya empecé a dejar que la imaginación hiciese lo suyo, a tirar también de cosas que he visto o que he vivido con mis parejas, o que son mías, o que he visto para crear el personaje de Ángela, y en el caso de Héctor, pues esos momentos de... Yo creo que hay algo en la película que a mí
Me dijo una vez, y esto pasó en la Residencia de Navarra otra vez, que yo tenía como mentora a Celia Rico y estábamos haciendo un trabajo, pues eso, justo de cómo era ese vínculo entre Héctor y Ángela, y ella me dijo, piensa en qué es lo que más te conmueve de esta historia, qué es lo que más te duele. Y yo ahí di con algo que creo que es algo universal, que es que por mucho que queramos acompañarnos y empatizar y estar cerca las unas de las otras, ya sea una relación de pareja, una relación entre hermanos, una relación padre-hijo, siempre hay un lugar en el que estamos solos y solas, siempre hay un lugar en el que no podemos seguir a la otra persona. Y eso es algo que nos pasa en general, pero que en el caso de Ángela y Héctor tenía también el peso de la diferente experiencia de vida en eso concreto que es la sordera de Ángela. Entonces, bueno, pues por ahí, no sé si te he respondido, Andrea, pero, sí. Pero intentando desapegarme también un poco de... Las entrevistas me dieron un sustrato real muy potente porque me dieron imágenes muy fuertes, muy fuertes. Por ejemplo, el momento del parto, que está resultando una de las escenas más... Pues os aseguro que dejé fuera las anécdotas más duras que me contaron, porque no quería tampoco hacer algo ni morboso, ni tampoco contar la sordera desde un lugar de víctima. Pero esas entrevistas me dieron imágenes, que me sirvieron mucho y me acompañaron durante toda la película, pero luego tuve que desapegarme de ellas para poder poner en el guión lo que yo filtro a través de mi cerebro que es la singularidad que yo le puedo dar a esa historia. Y has mencionado el personaje de Héctor. Cuando te entrevisté para Cinemanía, yo te decía que lo quería de novio, ¿no? Porque están... Dicen muchas, ¿eh? Lo voy a tener que disputar entre varias. Se va a convertir en el nuevo sex symbol, Álvaro Cervantes. Pero es verdad que es tan tierno él y la cuida tanto, ¿no? Que puede tener sus errores como cualquiera, ¿no? Y tú me decías que era algo muy deliberado, que tú querías representar una masculinidad que no se está representando últimamente en el cine, ¿no? Y que yo la conozco porque he tenido parejas masculinas que son así, no todas también, pero sí, eso fue tal cual. Y aparte es algo muy curioso porque cuando me dan feedback del guión, yo decía, ¿por qué se mide con una vara diferente al personaje de ella y al de él? Porque con el personaje de Ángela, algunos de los feedbacks que recibía es que me cae mal. Y yo decía, y sin embargo con Héctor me decían, es que es demasiado bueno. Y yo decía, vale, entonces ¿qué pasa? Que las mujeres, los personajes femeninos, cuando somos buenas está todo bien. Pero si hacemos cosas, si metemos la pata o si nos volvemos, no sé, al final Ángela lo que hace simplemente es que cuando empieza la marejada y el mar se pone bravo, pues rema contracorriente, que eso lo hacemos todas y todos cuando tenemos problemas. O sea, muy pocas veces conservas la salud y la sabiduría y la salud mental para decir, en este momento de crisis voy a accionar así. No, meter la pata. Bueno, pues con el personaje de Ángela me cae mal, y con el personaje de él, yo decía, si hay personajes masculinos que meten la pata y que son tal, no pasa nada. Pero si de repente es un tipo que sabe cuidar emocionalmente, que está disponible emocionalmente, que es inteligente a nivel emocional, que empatiza, de repente como que choca. Y ahí no cedí. Sí que intenté trabajarlo para darle también matices, pero quería una masculinidad así porque también la veo. Y me parece que también está bien tener también referentes de masculinidad así en el cine. Pero también para los hombres que vean esta película puede ser, ¿no?, un referente a futuro, ¿no? Un referente, y espero que les dé también, que les reconforte decir, yo soy así. Yo soy de esos. Me encanta, tocas muchísimas cosas, pero esta es una de ellas, que se agradece muchísimo. Es que es verdad que hay muchas capas en la película. No, a mí también me hizo mucha ilusión. Mi pareja es así, mi padre es así. Y es verdad que en los últimos años pues se ha tendido a hacer un retrato que quizás no se había hecho, ¿no? Y que había que hacer, pero bueno, también está bien tener este tipo de referentes. Y quería preguntarte ahora por los actores. Me decías que en el corto fue cuando te diste cuenta del carisma que tenía Míriam, ¿no?, ante la cámara, porque hasta entonces solo la habías dirigido en teatro.
que ella también sintió que quería más, que quería profundizar en la historia. Claro que sí, o sea, cuando terminamos el corto, era, sí, por supuesto, o sea, había que seguir, era algo compartido, sin ninguna duda. Y luego me decías también una cosa que la verdad es que le estaba dando muchas vueltas desde que me lo dijiste, que desde que se estrenó el corto te diste cuenta de que mucha gente no valoraba del todo su trabajo de interpretación. Todavía pasa, sí. Todavía pasa que se tiende a pensar que Miriam se interpreta a sí misma. Es eso lo que me quería decir. Sí, efectivamente, que claro, que en el fondo ella hace una construcción de un personaje que no tiene nada que ver. Cuando hablé con ella me decía que no, ni siquiera tiene el mismo tipo de sordera, ni la misma experiencia vital, ni la misma personalidad, ¿no? Claro, es algo que nos dimos cuenta durante el corto y en los encuentros con el público, como que detectamos que hay como una creencia que me parece que es lógica, por lo que decíamos, de que no estamos, no estamos conectadas con personas con diversidad funcional, con discapacidad. Y hay muy pocos personajes con discapacidad. Y actrices y actores con discapacidad hay muchos, pero no se les da esos lugares. Aquí hay un tremendo actor, Carlos Soroa, que está aquí, que sale en Sorda, que está en Sorda, y que yo quiero trabajar con él más veces, seguro. Pero la cosa es que es como que... pues ya está. Hasta ahí, no era más acordado. Y que es que cuando una actriz o un actor tiene una discapacidad, no está interpretando, sino que la discapacidad ya crea el personaje. Y no es así. Pues Miriam construyó un personaje como Álvaro Cervantes. O sea, no es que Héctor esté más cerca de Álvaro que Ángela de Miriam. O sea, Miriam tuvimos que construir la voz de Ángela. No tiene nada que ver la voz de Miriam, cómo habla Miriam con la voz de Ángela. Todo, la lectura labial, como, o sea, su expresividad. Es cierto que Miriam sabe de lo que estamos hablando, pero bueno, el resto de actrices y actores, si no lo saben, se documentan, hacen una fase. Entonces eso es algo que todavía tenemos que aclarar mucho en todas partes para que se valore de verdad ese trabajo. ¿Y por qué pensaste en Álvaro Cervantes? Pues mira, Álvaro Cervantes en realidad fue una propuesta de Irene Roquet, de mi directora de casting. Y yo tengo, o sea, para mí esto parece un cliché, pero en mi caso es así. O sea, lo primero que hago cuando me recomiendan o cuando me interesa un actor, una actriz o el equipo técnico también, cuando empecé a pensar en directora de foto y demás, es preguntar, o sea, necesito que sean buena gente. O sea, necesito crear un equipo de rodaje donde yo pueda estar cómoda y donde sepa que todo el mundo va a estar lo más cómodo posible. Y además, en este caso, Miriam era una protagonista, iba a estar en todas las secuencias, era su primera película, iba a ser algo duro y difícil y necesitaba que su partener, su pareja, el actor, además de ser muy buen actor y que a mí me gustase mucho, porque Álvaro me gusta mucho como actor, que además fuese un buen compañero y supiese cuidarla, fuese un poco Héctor, vamos, que no tiene nada que ver Álvaro con Héctor, pero en esto que estamos hablando de la empatía y del cuidado y de la inteligencia emocional, Álvaro es así. Entonces, a mí me gustó la propuesta y me vi toda la filmografía de Álvaro y dije, venga, vamos a hacer una prueba. Y hicimos una prueba aquí en Madrid un año antes del rodaje. Eso fue lo bueno, que un año antes del rodaje nos juntamos los tres en Madrid y pasamos una tarde que estuvimos primero a solas yo con Álvaro tomando café y hablando, luego vino Miriam, estuvimos los tres hablando y luego ya empezamos a improvisar e hicimos algunas escenas que yo le había mandado, unas separatas a Álvaro. Y cuando, bueno, y Álvaro es ya importante porque aquí hablaba del nivel de implicación que él estaba dispuesto a generar con el proyecto, es que él ya vino con alguna lengua de signos. Él ya había buscado a Raúl, que es de Signar también, como estas intérpretes, y ya había aprendido algunos signos y él vino al que para mí fue una sorpresa, decir,
ya, o sea, ya está aquí, ya está pasando lo que tiene que pasar. Y al terminar esa prueba, yo le dije a Álvaro, bueno, Álvaro, ahora piénsate, o sea, después de estar esta tarde con nosotras, piénsatelo, ya nos conoces. Y él me dijo, Eva, yo no tengo nada que pensar. Y al salir, ya Álvaro se fue, y al salir Miriam me cogió de las manos y me dijo, sí. Y yo dije, sí, por mí también, pero vamos a ver, porque eso tiene que pasar luego y verlo la directora de casting, la productora y tal. Y entonces después de unos días ya llamamos a Álvaro y fue como, ya está, no vimos a nadie más. Y lo bueno de eso es que Álvaro tuvo un año entero para aprender lengua de signos, para entrar en contacto con la comunidad sorda, para empezar a conocer a Miriam, porque hicimos encuentros de fines de semana durante ese año para que fuese conociéndose, para que Álvaro pudiese imbuirse de todas las vivencias de Miriam. Claro, él me contaba que hacíais improvisaciones de escenas que no estaban en la película, ¿no? Por ejemplo, que me encantó. Digo, ahí hay un corto también. El día que se despiertan juntos después de pasar la primera noche, ¿no? Sí, eso fue el primer día, ese día de la prueba en Madrid. Creo que fue la primera improvisación. Le dije, venga, os conocisteis anoche, le di unas circunstancias así dadas de os conocisteis anoche en tal sitio y os despertáis hoy en la cama, a ver qué pasa. Claro, yo supongo que todo ese trabajo va generando la química que se ve luego en la película, ¿no? De la pareja. Lo que hicimos fue, a base de improvisaciones, construir todo el vínculo, toda esa parte del iceberg que no se ve, porque en la peli solo se ve pues en determinados momentos, toda esa parte que pues cómo se conocieron, cómo decidieron tener una criatura, cómo fue la primera vez que tal, o sea, cómo que fuimos generando todo el vínculo para que luego eso de alguna manera aflorase en esos ratitos que aparecen en la película. ¿Y cómo fue ver cómo él aprendía, ¿no? Y se iba convirtiendo en una persona que se podía comunicar perfectamente con los actores sordos, con Miriam, con... Pues fue un proceso muy chulo, porque al principio, las primeras veces que nos juntamos, yo le decía, olvídate de la lengua de signos, o sea, para que él pudiese empezar a entrar en contacto con el personaje, pero él lo intentaba, decía lo que podía, o sea, se inventaba signos, lo que podía, y luego él es muy... Álvaro es muy inteligente, muy perfeccionista, pero mucho. O sea, trabajaba mucho, se metía en unas palizas de lengua de signos, de clases con Raúl, con su profesor. Entonces llegó a tener un nivel increíble. O sea, mi sueño era que él fuese capaz de improvisar. Y fue capaz de improvisar. En los ensayos ya previos al rodaje, o sea, cuando ya habíamos trabajado durante el año, él ya ahí podía improvisar. Él me contaba que en la escena del parto, que ahora me gustaría preguntarte por cómo fue ese rodaje, que en esa escena él podía traducir lo que decía el personal sanitario a Miriam, ¿no? O sea, que realmente estaba interpretando hasta cierto punto, porque ya estaba... Lo que pasa es que ya tenía a Héctor. O sea, ya tenía a Héctor dentro, ya lo tenía muy cogido. Entonces ahí, bueno, si quieres ya entramos, porque está relacionado. Ahí lo que hicimos fue que yo les pregunté, yo sabía lo que quería, pero se lo pregunté porque era una escena muy dura y tampoco quería tomar yo la decisión, pero les pregunté, ¿queréis conocer al equipo médico con el que vamos a rodar esta o no? Y me dijeron que no querían. Entonces, lo que hice fue, por un lado, ensayar con el equipo médico y con una pareja amiga mía que engañé un día, que se vinieron, estuvimos un día entero ensayando, una pareja que hacía de Héctor y de Ángela, y el equipo médico, que es un equipo médico real, pero que hemos hecho pruebas y casting y los habíamos elegido entre toda la gente que se había presentado. Entonces, en base a la escena que yo había escrito, el equipo médico enriqueció esa escena, porque claro, al empezar a ensayarla entraban en unas disputas increíbles de realismo entre ellos, de no, pero es que yo aquí tengo que estar estéril, entonces yo me he tenido que lavar las manos y tú me tienes que poner los guantes y me tienes que poner... Y bueno, y claro, yo estaba allí intentando discernir qué hacer, porque claro, la escena se iba a alargar 2 horas, porque era el tiempo real que necesitaban para, pues... Entonces, claro, era como, va a ver, ¿qué necesitáis? ¿No? Porque aquí tal, y era como, vale, tenemos que reducir esto
pero la escena creció mucho. Entonces yo volví a reescribirla, aunque había partes que ya estaban porque eran lo que me habían compartido mujeres sordas. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, eso fue una experiencia real de una mujer sorda. Entonces luego con Miriam y con Álvaro leímos la escena, les expliqué solo la leímos, les expliqué la estructura y ya está. Llegamos al momento del rodaje de la escena de la epidural y del parto, que eso se rodó en la misma jornada, en un quirófano, y ellos no habían tenido contacto con el equipo médico, o sea que les ayudó a vivirlo. Lo que pasa es que ese efecto sorpresa dura la primera toma. Luego hicimos... Claro, eso te iba a preguntar. Pues no me acuerdo, pero creo que fueron... O sea, si no me equivoco, creo que fueron como 12. 12 veces tuvieron que pasar por eso. ¿Y cómo sabías que tenías la toma definitiva? Pues mira... la productora de Distintos Film, Miriam Porté, que es catalana, la película se rodó en Murcia, con un equipo mixto catalán-murciano. Y ese día la productora Miriam Porté se tomó un avión y se vino a Murcia. Ella dice que no, pero dice, no era para asegurarme, sí. Luego, era para asegurarse de que esa escena salía bien. Entonces estaban fuera, estábamos en un quirófano real, pero fuera estaba dos productoras, Nuria Muñoz, la productora ejecutiva de Murcia, Miriam Porté y más gente, y yo estaba dentro porque la escena era tan... Yo en ese momento yo estaba con mi monitor, pero estaba dentro, no me separé de ellos. Y una de las veces que salí después de cortar, la productora, está todo el mundo llorando. Y yo dije, bueno, algo ya tenemos. Hay cosas que vamos a pulir, pero algo tenemos, porque estaba todo el mundo muy, muy tomado, y eso a mí también fue como... Que tampoco era... O sea, yo no estaba esperando que la gente... Pero cuando salí me impresionó verles tan... Bueno, algo está pasando. Ahora que he visto otra vez el principio de la película y que me estaba volviendo a emocionar, digo, voy a llorar otra vez, qué horror. Pero me ha llamado la atención lo luminosa que es al principio, y me acordé de lo que me dijiste, ¿no? Que una de tus ideas de la puesta en escena era que se fuese oscureciendo. Me gustaría que les contases por qué, ¿no? Porque tiene evidentemente una conexión con esas barreras comunicativas de las que hablábamos. Claro. Para las personas sordas, y aquí hay, y lo pueden también contar ellos, toda la experiencia vital se capta por la mirada. O sea, y nuestros oídos son sus ojos. Entonces, la iluminación es muy importante en la vida de una persona sorda, la luz que haya. Entonces eso a la hora de iluminar y de la puesta en escena y de planificar la película fue algo que a mí me ayudó a tomar decisiones. Por ejemplo, yo no quisimos perder profundidad de campo por el hecho de que Ángela todo lo capta por los ojos, y la película empieza siendo más luminosa porque el espacio, la casa de Ángela es solo de Ángela y Héctor, y está todo preparado como para que Ángela esté cómoda, pero desde el momento en el que llega la criatura y Héctor de alguna manera tiene que hacer, su foco pasa de ser solo Ángela a hacer así, y ahora hay una criatura oyente a la que tiene que cuidar, pues las luces en la casa van pasando a un segundo lugar y se queda todo más en penumbra, hay más noches que al principio. Sí. Y bueno, todo, o sea, de alguna manera también lo bonito era que el tema, es decir, la sordera, estuviese atravesando la planificación y el estilo y la puesta en escena de la película. También los encuadres, ¿no?, quedaban un poco marcados por la lengua de signos. Claro. Ya habíamos pasado por esa experiencia en el corto, o sea, el momento de darte cuenta de que si quieres que la película sea accesible para todos los públicos sordos y oyentes, no podíamos perder, yo no quería perder la lengua de signos, y eso implica decir adiós a primeros planos, a planos de escucha, que a mí me encantan los planos de escucha, cuando hay un personaje que está escuchando y se escucha la voz, pero todo eso era replantearlo y redefinir todo. Yo recuerdo las primeras reuniones con Gina Ferrer, con la directora de foto, cuando
ella tomaba conciencia de estas cosas y era como, ostras, ese es el reto, o sea, ¿cómo vamos a contar esta película sin que eso nos limite? Sin que sea un encorsetamiento, es decir, todos los planos tiene que estar la lengua de signos dentro y era algo que en la preproducción, en la preplanificación a mí me preocupaba mucho y que yo creo que fuimos solucionando bien. Y antes de daros el turno de palabra, que seguro que tenéis muchas preguntas interesantes, sí que me gustaría preguntarte por el diseño de sonido, que tiene una especial importancia, ¿no?, en la película. Claro, pues el diseño de sonido fue... el sonido para mí fue el recurso narrativo más complicado y más difícil de encontrar de toda la película, porque es una película que es un caramelo a la hora de hacer con el diseño sonoro virguerías y de... Pues por ejemplo en el corto sí que entrábamos y salíamos desde el punto de vista sonoro de Ángela, pero a mí eso nunca me terminó de convencer en el corto y no quería hacerlo así en la peli. Me parecía que en la peli no iba a funcionar por el hecho de ser un largo y porque además no quería guiar de esa manera tan poco sutil al público, de decir, venga, ahora vamos a emocionarnos en el parto y vamos a quitar el sonido y... Entonces, por una parte, hay toda una búsqueda de lo sonoro desde el cómo se escucha a las personas sordas. Todo eso también está construido, o sea, cómo se escucha a la comunidad sorda, cómo es el arco sonoro de Ángela, cómo empieza ella teniendo que usar nada o casi nada la voz y poco a poco se ve obligada cada vez más a usar la voz. O el arco narrativo sonoro de Héctor, que simbólicamente es como el más fuerte, que empieza susurrando y termina con un grito. Y luego encontré que aquí puedo hacer spoiler, ¿no? O sea, sí, porque todos la han visto. Sí puedo, ¿no? Aunque se emita, pero no sé... Porque esto se... Claro. Es que es eso. Es que, claro, hablar del sonido me apetece siempre mucho, pero tengo que tener cuidado porque no quiero desvelar. Yo creo que sí, ¿no? Porque habrá visto la gente la película, ¿no? ¿No qué? No puedo, Andrea. No. Pero bueno, sí que puedo decir que esta fórmula a la que al final llegamos fue después de darle muchas vueltas y de intentar que la estructura narrativa sonora ayudase a entender a Ángela y todo el arco de Ángela y esta cosa de que a veces me decían es que me cae mal o ya que ese momento en el que ya el público dice joder, es que ya no la entiendo, pues entonces ahí a través del sonido decir ¿te está cayendo mal o no la entiendes? Pues mira, esto es. Y lo dejamos ahí. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta? Vale, sí, nada, que decía, bueno, no voy a decirte que estoy encantadísimo con el trabajo que has hecho, enhorabuenísima por muchas cosas que contáis. Yo ya flipé con el corto y esto pues está a la altura y solo deseo que sigas haciendo películas porque van a ser todas una maravilla. Y lo que decía un poco al hilo de lo que estabais hablando, que es la parte de la planificación que hay a partir de la bronca, que es cuando hay un poco este recurso sonoro, y también utilizas mucho el tema de los planos, ¿no? Ahí sí que te vas ya muchos más primeros planos, ¿no? Entonces quería saber hasta qué punto planificas todo esto. No sé si trabajas con storyboard, porque les veo a los actores también muy sueltos, muy cómodos, entonces no sé hasta dónde. No, yo no hago storyboard, también un poco por eso, porque para mí el alma de la película son los personajes y por ende tienen que ser los actores y las actrices. Entonces sí que hago un análisis, hice un documento, no recuerdo, creo que tenía casi 50 páginas en las que iba analizando escena por escena qué quería que esa escena, qué quería sentir yo o que el público sintiese con esa escena y qué estábamos contando con cada una de las escenas.
eso fue el primer documento que le compartí a Gina, que le dije, perdóname Gina, porque esto es cero visual por ahora, pero quiero que vayamos juntas pensando en... Y luego sí que tenía me fui sacando muchísimos frames, muchos still de otras películas que me llevaban a poder explicar cómo veía yo cada una de las escenas, porque sí que las tenía y sabía que quería siempre estar muy cerca de Ángela y Héctor, no en el sentido de físico, sino emocionalmente, y que el artificio que no se me viese a mí, que no se viese, que no hacer como filigranas con la cámara ni con la iluminación, sino dejarles que estuviesen muy a gusto, tanto Miriam y Álvaro, pero sí que hay una planificación que al principio también hay una evolución. Al principio de la peli siempre los tenemos en plano conjunto, a los dos, y luego ya los vamos separando y vamos aislando cada vez más a Ángela, y los planos se van haciendo un poco más pequeños, sin llegar a perder la lengua de signos. Y nada, me has preguntado, ¿Carmen? Sí, es que he cogido. Bueno, a ver si no me emociono hablando, porque me he emocionado mucho. Me acuerdo que hace unas semanas, cuando estuvisteis en Berlín, me escribió un amigo y me dijo, han hecho una película que te va a volver loca. Y un poco sí. Trata un montón de temas que creo que son fundamentales contarlos en la pantalla. El primero que se me ocurre es este que se ha comentado, ¿no? De que no quiere decir que no existan, pero de repente vemos la representación de un hombre en la pantalla, no de un hijo, que es lo que suele pasar en este país, que cuando ves a los hombres representados en las pantallas, aunque sean adultos, siempre son hijos. Y eso me ha llevado a pensar que es curioso como no sabemos nada de la vida de él. Mientras los padres de ella están siempre alrededor y tiene mucha presencia, a él nunca lo vemos relacionándose con sus padres. Por lo tanto, ese ser hijo desaparece ya porque ni siquiera están presentes los padres. Pero creo que eso es uno de los grandes descubrimientos, ¿no? El de repente ver representado en la pantalla, como decía, como decían, a hombres que se puedan reconocer, hombres que son de verdad, que existen, porque lo que estamos acostumbrados a ver no son ese tipo de hombres. Y que además se conviertan en referentes para sus hijos. Que los niños de hoy vean eso en la pantalla. Yo me he enamorado profundamente de Miriam, o sea, es que es espectacular. O sea, como la cámara la ama, no la quiere, es una cosa impresionante. Y has dicho una cosa que decías, cuando hay una relación entre dos, siempre hay un momento y va a haber algún lugar en el que tú no llegas porque estamos solos. Y en ese estar solos, siempre estamos en silencio. Es decir, es algo que te conecta con ella porque tú no sufres sordera, pero sabes en algún momento cómo eso se siente. Después yo durante toda la película estaba esperando cuando llegaba ese momento, que no se puede decir, y ha llegado. Y eso me ha conectado, o sea, eso me parece una de las cosas más brillantes, uno de los elementos de puesta en escena más brillantes de la película, el eliminar, bueno, el que pase lo que pasa. Y eso me ha hecho comprender a lo largo de... Yo me dedico a la docencia, he tenido muchos estudiantes, me siento profundamente orgullosa de que Domingo, que ha sido estudiante mío, haya participado en la película, y siempre había un punto en el que no sabes, no alcanzas a entender, y yo creo que este final te permite entrar en ese mundo en el que, aunque estemos solos en silencio, no es lo mismo. Y esa resolución de puesta en escena, que la esperaba en algún momento y que me preguntaba ¿y por qué no pasa desde el principio? Pero ahora lo entiendo y creo que tiene un peso. Y tenía una pregunta que se me ha ido con esto de pensar, no se me puede olvidar esto. Bueno, quería decirte también que la experiencia de maternidad es como si estuvieran contando tu historia en la pantalla. Me parece la experiencia de maternidad más próxima, más cercana, en la que más me reconozco que nunca he visto en la pantalla. Y creo que, no sé si eras consciente de eso, pero en esa escena, cuando está pariendo, se está poniendo algo más en valor que una chica que es sorda y su pareja y cómo son todas esas... Se está poniendo también en valor cómo es en nuestra sanidad el que puedas traer hijos al mundo en unas circunstancias donde, por lo general, estás muy arropada.
Y eso también está diciendo del país que somos. No todo el tiempo creo que la película está diciendo muchas cosas del país que somos y eso creo que es muy, muy importante. Y tenía una pregunta y con todas estas cosas... Bueno, ahora te vendrá. Ahora te vendrá. Me vendrá porque era como, ¿cómo has resuelto esto? Y ahora me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias porque me parece un regalo que nos has hecho y que, como ha dicho el compañero, no tengo la menor duda de que vas a hacer un montón después de esta. Yo creo que ahora mismo los productores españoles deberían de estar dándose tortazos por producirte la siguiente. No tengo la menor duda de que si tuviese financiación o la buscaría para hacer lo que quisieras. Tengo ese talante de productora y diría, ¿qué quieres hacer? Yo busco el dinero. Y no sé, enhorabuena porque me parece un proyectazo y un trabajo interpretativo, de puesta en escena, de producción, de todo. Y además me enorgullece mucho porque también soy un poco de Murcia y es de Moratalla. De Moratalla, joder, los mejores sitios de Murcia. Sí, pero soy gallega. No, pues muchas gracias por todo lo que dices y me gusta, aquí se está poniendo bastante en valor el tema del personaje masculino de Héctor, que no es algo de lo que se esté hablando mucho, o sea que es bonito y es algo que sí que yo lo hice como con mucha conciencia, con mucho cuidado y con mucho amor también y está bien que genere también eso debate. ¿Quién más se anima? Bueno, yo soy Domingo y tengo la bendición de formar parte del equipo, igual que mi compañero Carlos, y delante de las cámaras y detrás. Y quería preguntar a Eva, cuéntanos un poco de la experiencia de dirección de actores. ¿Cómo ha sido dirigir, por un lado, a oyentes, por otro, a los protagonistas Álvaro y Miriam, y por otro, a actores sordos? Pues para mí dirigir a actores sordos fue exactamente igual que dirigir a actores oyentes, pero la única diferencia era que necesitaba de la figura de la intérprete porque mi nivel de lengua de signos acumulado, o sea, sumado al cansancio de los ensayos y la preproducción, pues necesitábamos a intérprete, pero exactamente igual fue dirigirles, o sea, no había más, no hay una dirección para actores sordos y una dirección para actores oyentes en absoluto, o sea, eran escenas, sí solían ser escenas muy colectivas, las del cast sordo, y yo también les pedía, o sea, la escena estaba escrita, entonces sí que la leían, pero les pedía mucho que pusiesen de su propia, para darle vida, que pusiesen cosas de su propio repertorio, o sea, de su propia, no experiencia, pero sí para generar esos momentos. Y era, la verdad que era muy bonito ver cómo se organizaban así en un momento. Por ejemplo, no sé, la comida, o hay varias comidas sordas, la comida del principio y la del final, que tenía que estar como muy, muy viva la escena, y no tuvimos mucho tiempo de ensayos, creo que fueron 2 días con todo el cast sordo, 2, y muy poquito tiempo de ensayos y salieron unas escenas muy bonitas. Sí. Yo no me quiero enrollar. Que la experiencia de trabajar contigo, Eva, ha sido maravillosa. He estado súper cómodo en la casa con la comunidad sorda, con intérprete, con gente con la mentalidad abierta. Yo es verdad que he estado en un montón de rodajes anteriormente y siempre te sientes como aislado, excluido, porque tienes esas barreras, y sin embargo en este ha sido como una sensación de cómoda, de pasármelo bien, una experiencia maravillosa, aunque mi papel es muy cortito y no lo voy a olvidar nunca. Y una cosa más, y hoy viendo la película hay escenas que yo siento totalmente, estoy dentro, porque mi pareja era oyente, mi expareja, y cuando estaba en situaciones con sus amigos oyentes me siento totalmente identificado, pues el tema de me voy con como no tengo hijos, pues la excusa era me voy con el móvil, no como para disimular, pero y cuando mi pareja se venía al mundo de las personas sordas, pues se aburría, y entonces me parece que es importante que las personas oyentes vean estas escenas, vean los dos mundos, que a veces es difícil y que hay que adaptarnos y hay que trabajar en ello. Felicidades, Eva. Muchas gracias, Carlos. Para mí fue un regalo tenerte. Ya sabes que siempre me quedé con esa, que es un personaje muy pequeñito, pero eras como muy joven para... Carlos, es que por el grupo de edad del grupo de amigos de amistades sordos no entraba, pero sí que hubo un esfuerzo muy consciente por parte de todo el equipo de hacer el set lo más accesible posible,
que nunca es al 100% porque es muy complicado, pero sí que... Yo lo he sentido como estaba cubierto al 100%, porque eran 2 intérpretes. Un intérprete solo todo el día es muchísimo, y también mucha gente sabía lengua de signos, entonces para mí ha sido accesible completamente, y no miento, es verdad. Hicimos clases de lengua de signos para el equipo, pero hicimos, no recuerdo si fueron, o sea, fueron muy poquitas, era para que tuviesen nociones básicas y pudiesen comunicarse aunque fuese a un nivel muy básico. Y yo también antes durante la preproducción hice un dossier sobre sordera que se le repartió a todo el equipo, hablando de sordera desde el ámbito cultural, el médico, el social. Entonces sí que yo tenía, o sea, mi obsesión era que todo el equipo estuviese muy claro, no solo lo que estábamos contando, sino que la manera de contarlo, o sea, que el método fuese también lo más accesible, lo más inclusivo posible, y se generó algo muy chulo entre el equipo de rodaje y el cast sordo, como le fueron poniendo signos a todas las personas del equipo. No sé, sí que salimos con la sensación de que todo el mundo se haya sentido muy cuidado y que en la medida de lo posible la comunicación había sido buena. Yo tengo una curiosidad por el título. ¿El título lo tuviste claro desde el principio o cómo fue la génesis de que os decidierais por el título? Pues mira, el título parte de que hace unos años Miriam Miriam es artista plástica, aparte de actriz y es fotógrafa también, y ella hizo una exposición de fotografía que ella tituló Sorda, pero sorda como una apropiación positiva de un insulto que ella había oído a lo largo de su vida, es que estás sorda, porque Miriam es hipoacúsica, o sea, ella no es sorda profunda, sino que ella, de hecho, nació oyente y perdió el oído a los 7 años, pero le quedan restos auditivos. Y en aquel momento le quedaban más, ella cada vez tiene menos restos auditivos, pero... Entonces, como algunos colectivos han hecho, que se han apropiado de ese insulto, como ha pasado como en otros casos, ella usaba el término sorda para decir, lo mío no es una carencia de algo, yo no soy no oyente, no soy lo otro, sino que soy sorda, y es una condición y es una manera de estar en el mundo que reivindico, pues es una experiencia del mundo. Y así le puse yo al cortometraje, y luego a la hora de hacer el largo ya fue, o sea, era implanteable cambiárselo. Pero ya desde producción me dijeron, ni te lo plantees, no hay manera. Así que es verdad que en algún momento sí que me lo planteé por un tema de no estigmatizar al personaje tan de entrada, pero es que tampoco tenía otra opción. O sea, ya desde producción me dijeron, no se va a cambiar ese título. Y luego también hubo una productora que me dijo, le pongas como le pongas, va a ser la película de la sorda. O sea, la gente va a decir, ve al cine a ver la película de la sorda. Entonces dije, bueno, pues ya está, sorda. A ver, no es pregunta, es darte la enhorabuena. Tuve la buena suerte de poder trabajar 2 días en la parte de Mazarrón. Ah, esto me suena a tu cara. Sí. En Mazarrón. Y nada, eso, que al ver la película he podido conectar mucho, ha sido súper emotiva también porque, o sea, yo desde el corto ya dije, esto lo ha hecho una murciana y ya para mí es referente. Yo soy de Yecla y tuve que salir sigo en búsqueda de mis sueños, de hacerme un huequito por aquí. Y el ver todo vuestro avance, todo lo que habéis evolucionado y lo que habéis conseguido es para mí un referente. Y nada, que quería darte las gracias por todo lo que has hecho y que has transmitido muchísimo con la película. Pues muchas gracias a ti también, porque esto es tuyo también, te has participado. Sí. Pues tendríamos tiempo para una pregunta más, y si no tenemos que ir terminando el coloquio. Pues ahora soy una que está promocionando una película. O sea, esto, o sea, es igual que de intenso que el rodaje, vamos. No que el rodaje, pero sí que la preproducción. O sea, sé a qué te refieres. Yo ya está ahí, ya lo siguiente está ahí, pero todavía no he podido ponerme a... Pero ya sé lo que quiero hablar. ¿Le manda o no? ¿Qué? ¿Le metiste a Amanda? No va por ahí. No, lo que pasa es que todavía no puedo ni verbalizarlo, pero ya sé, y ya estoy empezando a moverme porque otra vez
o sea, necesito otra fase de investigación. Sí, no me va lo fácil. O sea, como siempre comentiste, Amanda, Joaquín se refiere a un corto donde teníamos un perro, 2 niñas, una abuela que es una mujer de 75 años de mi pueblo a la que quiero muchísimo, que es lo que siempre te dicen, no grabes con animales, no grabes con niños, no grabes con... Y es como... Y siempre digo, la siguiente más sencilla, y es como, no, hay algo de... O sea, en fin, me gusta lo complejo, no sé. Pues qué ganas. No, que cuando me gusta algo me gusta y no me planteo que sea sencillo o no sencillo y ya está. Cuando algo te llama. Enhorabuena por la película. Espero que el público sensibilice y sensibilice todavía más la figura masculina. Coincido en lo que habéis dicho, pero para mí una curiosidad que quería resaltar es el tema del rodaje con animales. ¿Y el perro? ¿Qué tal? ¿Cómo lo distraéis? Que es una curiosidad, nada más. Perdón, también otra cosita además. El tema de la bebé. ¿Cómo? ¿Cómo hay una bebé ahí? ¿Cómo dejan una bebé? ¿Cómo se hace? ¿Se pone a llorar en el momento justo? ¿Está la mamá y sigue llorando y la dejas ahí? ¿O no consigues que llore? ¿O sigues, asocia la voz de los padres que están ahí y se queda tranquila? Cuando para de llorar, yo digo, bueno, ¿cómo esto es posible? Es una curiosidad nada más, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis esos momentos? Has hecho 2 preguntas que para empezar otra vez el coloquio. Pues el perro, no, está genial. El perro es una... Miriam, mi hermana, tiene 4 perras que salían en el corto. Y esta es una de ellas, la más obediente, la más buena. Le llamamos la perra monja porque es como que siempre parece que está siempre como... Y además le pusimos un adiestrador. Respondió muy, muy bien y claro, se conocen mucho, fue feliz. O sea, durante el rodaje todo el mundo la amaba. El adiestrador nos dijo, nadie puede tocarla ni mirarla. Al día y medio todo el mundo la pasábamos de ella, porque además ella, o sea, pasábamos del adiestrador porque era lo que se llama, en la película se llama Luca y ella se llama Ruca, con R. Para que no quise ponerle Ruca, pero bueno, y se lo pasó súper bien. De hecho, cuando el coche iba por Miriam y a por ella a casa, el coche para ir a rodaje, y ella ya sabía que era su coche y en cuanto abría la puerta se montaba. Y los días que a ella no le tocaba rodar y a Miriam sí, se quedaba llorando. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde está? Que yo también... Y luego lo que has preguntado del bebé, no el bebé. Los 7 bebés que tuvimos para interpretar a un personaje. Tuvimos 7. Claro, tuvimos en realidad Felipe, que tenía 2 meses y medio, que es el recién nacido. No el recién nacido que le ponen a ella, porque eso es un animatronic, es un muñeco que se mueve. Yo no quería ahí que hubiese un bebé, porque me parecía hacerle pasar a un bebé por algo que no tiene sentido. Pero luego estaba Felipe, que es el más chiquitín. Y luego teníamos una de 3 meses, Martina, y su cover, por si le pasa algo a Martina, porque le puede dar fiebre y a ver qué hacemos, no puedes cambiar el rodaje. Otra de 6 meses y su cover, y una de 1 año y su cover. Hubo 2 rodajes, uno sin bebés, y cuando entraron los bebés todo explotó por los aires. Toda la planificación que teníamos y que Gina Ferrer y yo habíamos hecho y que todo el mundo se la sabía y tal cual, aquello era, o sea, al final la bebé, la que fuese en ese momento, era la que marcaba todo, la que marcaba los tiempos, la que marcaba si necesitábamos que llorase y no lloraba, o sea, hay que esperar a que llorase, a que le entrase un poquito de hambre. Las madres y los padres estaban siempre con nosotras ahí, siempre conmigo en el combo. De hecho, yo estaba en alguna de las secuencias donde tenía que llorar la bebé y estaba llorando, y yo con la mamá la miraba y ella me decía, sí, aguanta, o sea, como aguántala. Y yo seguía y era como, ay, ya no puedo más, pobre. Y miraba a la madre y la madre me decía, sí, o sea, que esté llorando, ¿vale? Hasta que ya al final la madre me decía, ya, yo decía, vale, cortamos, ya está. O sea, que siempre... Y luego momentos en los que pues no tenía que llorar y estaba llorando y teníamos que esperar. O pues ya con la ONA de 1 año, cuando le hicimos las pruebas de casting, la ONA de 1 año no caminaba, no hablaba y era un bebé todavía,
y al mes y medio, a la velocidad a la que evolucionan a esas edades, pues llegó una niña que caminaba, que tenía un carácter, que entendía todo y que hacía lo que quería. Entonces fue como pues lo que podíamos, o sea, era a la caza y captura, o sea, teníamos tantos planos en la escena, terminábamos haciendo uno. Y luego cosas muy curiosas como, bueno, todo el equipo terminó sabiendo cantar La Vaca Lola, el gallo Bartolito y Ona, Daniela, que es la Ona protagonista, la de 1 año, detectó a los pocos días que motor, acción, significaba que rodábamos. Y cuando era motor y acción, no había nada. Entonces cambiamos y entonces lo que hacíamos era yogur, gusanitos. Todo el tiempo el rodaje inventando ese tipo de cosas para ir sorteando toda la parte de los bebés, que era una improvisación. O sea, eso sí que era un chorro de realidad. No podíamos, o sea, eran ellas y ellos los que mandaban. Pero luego nos dieron momentos increíbles que también están ahí y que fueran como pues, momentos mágicos de mira lo que está haciendo. Es ese momento en el que de repente Jade, se llama, mira a Álvaro y sonríe, y era un momento que por guión Héctor tenía que calmar a Ona, cosa que no podía hacer Ángela con la voz, y de repente Jade mira a Álvaro y hace, llorando como estaba, que estaba con los ojos llorando, lo mira y hace, y le sonríe y fue como, ¿cómo ha pasado esto? Pues ha pasado. Sí, o sea, está muy vivo, rodar con bebés y con animales. Pues muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos. Yo creo que con yogur gusanitos ya no podemos dejarlo más alto en el coloquio. Muchas gracias a ti, Andrea, que siempre es un gusto que tú lleves esto y que me preguntes, y muchas gracias a todo el mundo por venir, y que ha sido un rato muy agradable. Y mira que estoy cansada, que venía pero me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Y recordad que la peli se estrena el 4 de abril. 4 de abril, tenéis que recomendársela a todo el mundo. Podéis repetir también, si queréis. Y nos vemos el jueves que viene, si os apetece, con La mitad de Ana, que es la ópera prima de Marta Nieto, y así se acabaría el ciclo. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer.